El olivar, de Guy de Maupassant. Primero, cuando los hombres del pequeño puerto provenzal de Garandout, al fondo de la bahía de Pisca, entre Marsella y Toulon, vieron la barca del reverendo Bilbois que volvía de pescar, bajaron a la playa para ayudarle a ponerla en seco. El reverendo iba solo en ella y remaba como un verdadero marinero, con una rara energía pese a sus 58 años, con las mangas arremangadas sobre sus brazos musculosos, la sotana recogida y apretada entre sus rodillas, algo desabrochada en el pecho, el bonete dejado sobre el asiento a su lado y tocado con un sombrero chambergo de corcho recubierto de tela blanca. Parecía un robusto e insólito sacerdote de países cálidos, con un aspecto más para vivir aventuras que para decir misa. De vez en cuando echaba una mirada atrás para reconocer bien el punto de atraque, volviendo luego a remar con ritmo, método y vigor para demostrar, una vez más, a esos malos marineros del sur cómo saben navegar los hombres del norte. La barca, lanzada, tocó la arena, deslizándose sobre ella como si fuera a atravesar, hundiendo la quilla, toda la playa. Se paró de golpe y los 5 hombres que estaban viendo llegar al párroco se acercaron a él afables, contentos y alegres. ¿Qué? Dijo uno con su marcado acento provenzal. ¿Ha habido buena pesca, señor cura? El reverendo Bilbois metió dentro los remos, se quitó el sombrero chambergo para cubrirse con el bonete, se desarremangó las mangas, se volvió a abotonar la sotana y acto seguido, tras recobrar el porte y la prestancia de cura de pueblo, respondió con orgullo: Sí, sí, muy buena. 3 lubinas, 2 murenas y unos cuantos budiones. Los 5 pescadores se habían acercado a la barca e inclinados por encima de la borda, examinaban con aire de expertos los peces muertos, las gruesas lubinas, las murenas de cabeza chata, horrendas serpientes marinas, y los budiones violeta con estrías en zigzag de franjas doradas del color de las pieles de naranja. Uno de ellos dijo: Se lo llevo hasta su casita, señor cura. Gracias, hijo. Tras haber estrechado las manos, el cura echó a andar, seguido de un hombre y dejando a los otros ocupados en su embarcación. Caminaba a grandes pasos lentos, con aire de fuerza y de dignidad. Acalorado aún por haber remado con tanto vigor, se descubría a veces al pasar por debajo de la débil sombra de los olivos para presentar al aire del atardecer, tibio aún, pero mitigado por una ligera brisa de alta mar, su frente cuadrada, cubierta de blancos cabellos cortos y tiesos, una frente de oficial más que de sacerdote. El pueblo se alzaba sobre un cerro, en medio de un amplio valle que descendía en llana pendiente hacia el mar. Era una tarde de julio. El sol deslumbrador, a punto de alcanzar la cresta dentada de unas colinas lejanas, proyectaba transversalmente sobre la blanca carretera, sepultada bajo un sudario de polvo, la sombra interminable del eclesiástico cuyo desproporcionado bonete paseaba por el campo vecino una gran mancha oscura que se hubiera dicho que jugaba a trepar rápidamente por todos los troncos de los olivos que encontraba, para volver a caer acto seguido por tierra, donde reptaba entre los árboles. Bajo los pies del reverendo Bilbois, una nube de fino polvo, de esa impalpable harina que en verano cubre los caminos provenzales, se alzaba, humeando en torno a su sotana, velándola y cubriéndola, en la parte baja, de un color gris cada vez más claro. Avanzaba, ya refrescado, las manos en los bolsillos, con el lento y poderoso andar del montañés que lleva a cabo una ascensión. Con su mirar sereno contemplaba el pueblo, su pueblo, del que era párroco desde hacía 20 años, que él había elegido y que había obtenido como un gran fervor, y donde esperaba a morir. La iglesia, su iglesia,
coronaba el gran cono de casas aglomeradas en torno a ella, con sus dos campanarios de piedra parda, desiguales y cuadrados, que alzaban en aquel hermoso valle meridional sus siluetas antiguas más parecidas a bastiones de fortaleza que a campanarios de monumento sagrado. El reverendo estaba contento, pues había pescado 3 lubinas, 2 murenas y unos cuantos budiones. Una vez más obtendría un pequeño triunfo entre sus parroquianos. Él, que era respetado sobre todo por ser, quizá, y a pesar de sus años, el hombre más musculoso del pueblo. Aquellas pequeñas vanidades inocentes eran su mayor placer. Era capaz de cortar el tallo de las flores de un disparo de pistola. A veces practicaba la esgrima con su vecino el tabaquero, es maestro armero y nadaba mejor que nadie de la costa. Había sido, por otra parte, una vieja personalidad del gran mundo, muy conocido en su tiempo, muy elegante, el barón de Villebois, que a los 32 años se había hecho sacerdote por un desengaño amoroso. Nacido en el seno de una vieja familia picarda, monárquica y religiosa, que desde hacía varios siglos consagraba a sus hijos al ejército, a la magistratura o al clero, pensó primero en entrar en religión por consejo de su madre, pero luego a instancias de su padre se decidió por ir simplemente a París, estudiar leyes y conseguir a continuación algún empleo importante en la Corte Suprema. Pero mientras terminaba sus estudios, su padre sucumbió a una neumonía contraída por cazar en los pantanos, y su madre, presa de la tristeza, murió al poco. Así pues, tras haber heredado de repente una gran fortuna, renunció a todo plan de hacer una carrera para limitarse a llevar la vida de un ricachón. Buen mozo, inteligente, aunque de mente estrecha debido a las creencias, tradiciones y principios heredados, al igual que sus músculos de nobilucho picardo, gustó, tuvo éxito en la buena sociedad y gozó de la vida como hombre joven, rígido, opulento y considerado que era. Pero he aquí que, a raíz de algunos encuentros en casa de un amigo, se enamoró de una joven actriz, de una joven alumna del conservatorio, que hacía su debut de forma brillante en el Odeón. Se enamoró perdidamente y con todo el arrebato de un hombre nacido para creer en las ideas absolutas. Se enamoró al verla en el papel novelesco que consiguió el mismo día en que ella hacía su aparición por primera vez en público, un gran éxito. Era linda, de natural perverso, con un aire de niña ingenua que él calificaba de aire angelical. Supo conquistarlo completamente, le transformó en uno de esos locos furiosos, uno de esos dementes estasiados a quienes una mirada o unas faldas de mujer hacen arder en la pira de las pasiones mortales. Se convirtió en su amante, la hizo dejar el teatro y durante 4 años la amó con una pasión creciente. Y ciertamente, pese a su nombre y a las tradiciones de honor de su familia, se habría casado finalmente con ella si un día no hubiera descubierto que desde hacía tiempo le traicionaba precisamente con el amigo que se le había presentado. El drama fue tanto más terrible cuanto que ella estaba embarazada y esperaba el nacimiento del hijo para decidirse a casarse con ella. Cuando él tuvo las pruebas en su poder, unas cartas, descubiertas en una gaveta, le reprochó su infidelidad, su perfidia, su ignominia con toda la brutalidad del semisalvaje que era. Pero ella, hija de la calle de París, tan descarada como impúdica, segura del otro hombre como de éste, atrevida, por otra parte, como esas hijas del pueblo que suben a las barricadas por simple bravuconería, le desafió e insultó, y en el momento en que él le levantaba la mano, le enseñó la tripa. Él se detuvo, palideciendo, pensó que ahí dentro, en esa carne deshonrada, en ese cuerpo vil, en esa criatura inmunda, había un descendiente suyo, un hijo suyo,
y se abalanzó sobre ella para aplastarles a ambos, para aniquilar aquella doble ignominia. Ella, sintiéndose perdida, tuvo miedo y caída al suelo por los puñetazos, vio su pie a punto de patear el flanco hinchado en el que vivía ya un embrión humano, y le gritó con los brazos extendidos para parar los golpes. No me mates, no es tuyo, es de él. Él dio un salto hacia atrás, tan estupefacto, tan trastornado que su furor quedó en suspenso como su talón, y balbució. ¿Pero qué dices? Ella, loca de repente de miedo ante la muerte entrevista en los ojos y en el gesto aterradores de aquel hombre, repitió. No es tuyo, es de él. Él murmuró, con los dientes apretados, anonadado. ¿El hijo? Sí. Mientes. Y de nuevo hizo un amago con el pie de aplastar a alguien, mientras su amante, incorporada de rodillas, trataba de retroceder sin dejar de balbucir. Te digo que es de él. Si fuera tuyo, hace tiempo que lo habría tenido. Este argumento le impresionó como la verdad misma. En uno de esos pensamientos fulgurantes en que todos los razonamientos aparecen al mismo tiempo con esclarecedora lucidez, precisos, irrefutables, concluyentes, irresistibles, se convenció, no le cupo duda, de que no era el padre del miserable niño que aquella zarrapastrosa llevaba en su seno, y, aliviado, liberado, casi apaciguado de súbito, renunció a acabar con aquel infame ser. Entonces él dijo con un tono de voz más calmo, levántate y vete, y que no te vuelva a ver nunca más. Ella obedeció, vencida, y se fue, y no la volvió a ver nunca más. Él se fue por su lado, bajó al sur, hacia el sol, y se detuvo en un pueblo que se alzaba en medio de un valle ribereño del Mediterráneo. Le gustó una posada con vistas al mar, tomó una habitación y se instaló en ella, y allí se quedó 18 meses, sumido en la tristeza, en la desesperación, en un aislamiento absoluto. Vivió con el recuerdo devastador de la mujer traicionera, de su encanto, de su embeleso, de su hechizo inconfesable, y con la nostalgia de su presencia y de sus caricias. Andaba errante por los valles provenzales, paseando al sol tamizado por las grisáceas hojitas de los olivos, su pobre cabeza enferma donde anidaba una obsesión. Pero sus antiguas ideas piadosas, el ardor algo apaciguado de su fe primera, volvieron poco a poco a su corazón en aquella soledad dolorosa. La religión, que le había parecido en otro tiempo como un refugio contra la vida desconocida, se le antojaba ahora como un refugio contra la vida falaz y atormentadora. Había conservado la costumbre de rezar, y en su tristeza se apegó a ella, y fue a menudo, a la hora de la puesta del sol, a arrodillarse en la iglesia oscurecida, donde no brillaba, al fondo del coro, más que el foco de luz de la lámpara, guardiana sagrada del sagrario, símbolo de la presencia divina. Confió su pena a ese Dios, a su Dios, y le contó toda su miseria. Le pedía consejo, compasión, auxilio, protección, consuelo, y en su oración repetida cada día, de forma más ferviente, ponía cada vez una emoción más intensa. Su corazón malherido, corroído por el amor de una mujer, permanecía abierto y palpitante, ávido siempre de afecto, y poco a poco, a fuerza de orar, de vivir como un ermitaño, con unas costumbres piadosas que no hacían sino crecer, de entregarse a esa comunicación secreta de las almas devotas con el Salvador que consuela y atrae a los miserables, el amor místico de Dios entró en él y ganó al otro. Entonces retomó sus primeros planes y decidió ofrecer a la iglesia una vida rota que había estado a punto de ofrecerle virgen. Y así se hizo sacerdote. Gracias a su familia y a sus relaciones, consiguió ser nombrado cura párroco de aquel pueblo provenzal al que le había llevado el azar. Y, tras haber consagrado a obras de beneficencia gran parte de su fortuna,
sin guardar para sí más que lo que le permitiera seguir siendo hasta su muerte útil y beneficioso para los pobres, se refugió en una vida tranquila, de prácticas piadosas y de dedicación a sus semejantes. Fue un sacerdote de miras estrechas, pero bueno, una especie de guía religioso con temperamento de soldado, un guía eclesiástico que conducía a la fuerza por el recto camino a la humanidad descaminada, ciega, perdida en esa selva de la vida donde todos nuestros instintos, nuestras inclinaciones, nuestros deseos son senderos que extravían. Pero mucho del hombre de antaño previvía en él. No dejaron de gustarle los ejercicios violentos, los deportes nobles, las armas, y detestaba a las mujeres, a todas, con un temor pueril ante un misterioso peligro. Segundo, el marinero que seguía al sacerdote sentía unas ganas muy meridionales de darle a la sin hueso, pero no se atrevía, pues el párroco infundía mucho respeto a su grade. Al final se aventuró. Señor cura, dijo, ¿se encuentra a gusto en su casita de campo? Aquella casita de campo era una de esas casas minúsculas en las que los provenzales de ciudad y de pueblo van a refugiarse en verano para tomar el aire. El párroco había alquilado aquel chamizo en medio de un campo, a 5 minutos de la rectoría, que era demasiado pequeña y estaba aprisionada en el centro de la parroquia, adosada a la iglesia. No vivía habitualmente, ni siquiera en verano, en el campo. Solo iba a pasar allí algunos días de vez en cuando para vivir en plena naturaleza y disparar con su pistola. Sí, amigo, dijo el sacerdote, estoy muy bien en ella. Aquella vivienda baja había sido construida en medio de los árboles, pintada de color rosa, y se la veía rayada de líneas cruzadas, entrecortada, dividida en pequeños fragmentos por las ramas y hojas de los olivos de que estaba plantado el campo, sin cercado en que parecía haber crecido como una seta de Provenza. También se veía una mujerona que circulaba por delante de la puerta preparando una mesita para la cena en la que dejaba cada vez que volvía. Con metódica lentitud, un solo cubierto, un plato, una servilleta, un trozo de pan, un vaso. Iba tocada con un gorrito de arlesiana, un cono puntiagudo de seda o de terciopelo negro en el que florece un hongo blanco. Cuando la tuvo al alcance de la voz, el sacerdote le gritó, Marguerite! Ella se detuvo para mirar y, al reconocer a su amo, dijo, ¿Es usted, señor cura? Sí, le traigo una buena pesca. Prepáreme enseguida una lubina con mantequilla, nada más que mantequilla, ¿entendido? La sirvienta, que había ido al encuentro de los hombres, miró con ojo experto el pescado traído por el marinero. Es que ya tenemos pollo con arroz, dijo ella. No importa, el pescado no es tan bueno al día siguiente como acabado de pescar. Me daré un banquete de glotón, cosa que no sucede todos los días, y además no se trata de un pescado grande. La mujer escogió la lubina y mientras se iba con ella, se volvió. Ah, señor cura, ha venido por 3 veces un hombre preguntando por usted. Él inquirió con tono indiferente. ¿Un hombre? ¿Qué tipo de hombre? Yo diría que uno de esos que no inspiran mucha confianza. ¿Pero cómo? ¿Un mendigo? Quizá, puede ser, pero yo diría más bien un maufatán. Don Bilbois se echó a reír por aquel término provenzal que significa malhechor, vagabundo, conociendo la índole temerosa de Marguerite, que no podía estar en la casita sin imaginarse todo el santo día, y sobre todo de noche, que iban a ser asesinados. Dio unas pocas monedas al marinero, que se fue, y cuando decía, pues había conservado todas sus costumbres de aseo personal y de indumentaria de cuando era persona de mundo. Voy a lavarme un poco la cara y las manos. Marguerite le gritó desde la cocina, donde estaba raspando a contrapelo, con un cuchillo, el dorso del pescado, cuyas escamas,
algo manchadas de sangre, se separaban como moneditas de plata. ¡Mírelo! Ahí lo tiene. El sacerdote se dio la vuelta hacia la carretera y vio, en efecto, a un hombre que, de lejos, le pareció bastante mal vestido y que se dirigía pasito a paso hacia la casa. Se quedó allí a esperarle, sonriéndose aún del terror de la criada y pensando, pues no le falta razón, tiene pinta de maufatán. El desconocido se acercaba con las manos en los bolsillos y los ojos clavados en el párroco, sin prisas. Era joven, llevaba una larga barba rubia totalmente rizada, y unos mechones de pelo en forma de bucles se le escapaban de un sombrero de fieltro blando, tan mugriento y abollado que nadie hubiera podido adivinar su color y forma primitivos. Llevaba un largo gabán pardo, pantalones desflecados en torno a los tobillos y calzaba alpargatas, lo cual imprimía a sus andares un ritmo pausado, silencioso, inquietante, con un paso imperceptible de merodeador. Cuando estuvo a solo unos metros del eclesiástico, se quitó el andrajo que cubría su frente, descubriéndose con un gesto un tanto teatral y mostrando una cabeza marchita, algo crapulosa y hermosa, que empezaba a clarear en la coronilla, indicio de cansancio o de intemperancias precoces, pues aquel hombre tenía a lo sumo 25 años. También el sacerdote se descubrió enseguida, intuyendo y presintiendo que no se trataba de un vagabundo cualquiera, del obrero desocupado, del apercibido por la justicia que anda de prisión en prisión y no conoce más lenguaje que el misterioso de la cárcel. Buenos días, señor cura, dijo el hombre. El sacerdote se limitó a responder, Buenos días nos dé Dios, ya que no quería llamar señor a aquel caminante sospechoso y andrajoso. Se miraban fijamente y el reverendo Bilbois, ante la mirada de aquel merodeador, se sentía turbado, emocionado como ante un enemigo desconocido, invadido por una de esas inquietudes extrañas que penetran en la carne y en la sangre, haciéndolas estremecerse. Al final, el vagabundo prosiguió. Bien, ¿me reconoce? El sacerdote, muy asombrado, respondió, Pues no, no le conozco en absoluto. Ah, no me conoce, míreme mejor. Por más que le mire, no le he visto jamás. Eso es cierto, prosiguió el otro, irónico. Pero voy a enseñarle a alguien que conoce mejor que a mí. Volvió a ponerse el sombrero y se desabrochó el gabán. Debajo había un torso desnudo, un cinturón rojo, atado en torno a su flaco vientre, sujetaba su pantalón por encima de las caderas. Sacó de su bolsillo un sobre, uno de esos increíbles sobres jaspeados de todas las manchas posibles, uno de esos sobres que sirven para guardar, en los forros de las ropas de los pordioseros errabundos, los papeles, verdaderos o falsos, robados o legítimos, que son los preciosos defensores de la libertad contra el gendarme que puede salir al paso. Sacó de él una fotografía, una de esas en formato de cartulina bastante corrientes en otro tiempo, amarillenta, gastada, llevada largo tiempo a todas partes, calentada por el contacto con la carne de aquel hombre y desvaída por su calor. Entonces, poniéndola a la altura de su rostro, preguntó, ¿Y a éste le conoce? El reverendo dio 2 pasos para ver mejor y se quedó pálido, trastornado, pues era su propio retrato, hecho por ella en la época lejana de su amor. No respondía nada, sin entender. El vagabundo repitió, ¿A éste le reconoce? Y el sacerdote balbució, Sí. ¿Quién es? Soy yo. ¿Está seguro de que es usted? Pues sí. Bien, mírenos a los dos ahora, a su retrato y a mí. Había visto ya al miserable hombre, había visto que aquellos 2 seres, el de la cartulina y el que reía a su lado, se parecían igual que 2 hermanos, pero seguía sin entender y farfulló. ¿Qué quiere usted de mí? A fin de cuentas. Entonces el pordiosero, con voz malvada, dijo,
Quiero ante todo que usted me reconozca. ¿Quién es usted, pues? ¿Que quién soy yo? Pregúntele a cualquiera que pase por el camino. Pregúntele a su criada. Vayamos a preguntárselo al alcalde del pueblo, si quiere, enseñándole esto. Y bien que se va a reír, ya se lo digo yo. Ah, ¿no quiere usted reconocer que soy su hijo, papá cura? Entonces el anciano, levantando sus brazos en un gesto bíblico y desesperado, gimió. No es cierto. El hombre se acercó a él, casi cara a cara. Ah, así que no es cierto. Ah, reverendo, tiene que dejar de mentir. ¿Entendido? Tenía una expresión amenazadora y los puños apretados, y hablaba con un convencimiento tan vehemente que el sacerdote, retrocediendo en todo momento, se preguntaba cuál de los dos estaba equivocado en ese momento. Una vez más, sin embargo, afirmó: Yo no he tenido ningún hijo. El otro rebatió: ¿Y acaso tampoco ninguna amante? El anciano pronunció resueltamente una sola palabra, una orgullosa confesión. Sí. Y esa amante no estaba embarazada cuando usted la echó. De repente, la vieja ira, ahogada 25 años antes, ahogada no, sino contenida en el fondo del corazón del amante, rompió las esclusas de la fe, de la devoción resignada, de la renuncia a todo, que había construido sobre ella, y, fuera de sí, exclamó: La eché porque me engañó y llevaba en su seno al hijo de otro, sin lo cual la habría matado, señor, y a usted con ella. El joven dudó, sorprendido a su vez por el arrebato sincero del párroco. Luego replicó más suavemente: ¿Quién le dijo que yo era hijo de otro? Pues ella misma, en actitud de desafío. Entonces el vagabundo, sin responder a esta afirmación, concluyó con un tono indiferente de granuja que juzga una causa. Pues bien, mamá se equivocó al decírselo cuando le provocó. Eso es todo. Al haber recuperado un cierto dominio de sí, tras aquel arranque de furia, el reverendo preguntó a su vez: ¿Y quién le ha dicho a usted que es hijo mío? Ella, al morir, señor cura, y luego esto. Y alargó ante los ojos del sacerdote la pequeña fotografía. El anciano la cogió y lenta, largamente, con el corazón embargado de angustia, comparó aquel ser errátil desconocido con su antigua imagen, y ya no le cupo ninguna duda de que era su hijo. Una sensación de angustia embargó su alma, una emoción inexplicable, terriblemente penosa, como el remordimiento de un antiguo crimen. Comprendía un poco, intuía el resto, volvía a ver la escena brutal de la separación. Había sido con el fin de salvar su vida, amenazada por el hombre ultrajado, por lo que la mujer, la traicionera y pérfida hembra, le había soltado aquella mentira, y la mentira había logrado su propósito, y un hijo suyo había nacido, crecido, y se había convertido en aquel sórdido correcaminos que olía a vicio como un chivo huele a bestia. Murmuró: ¿Quiere andar un poco conmigo para explicarnos mejor? El otro se echó a reír sarcásticamente. Por Dios, si he venido precisamente para eso. Se fueron juntos, lado a lado, por el olivar. El sol se había puesto. El gran fresco de los crepúsculos del sur extendía sobre los campos un frío manto invisible. El reverendo se estremecía y, alzando de repente la vista, en un impulso habitual de celebrante, vio por todas partes en torno a sí, temblando contra el cielo, el pequeño follaje grisáceo del árbol sagrado que había albergado bajo su débil sombra el mayor de los dolores, el único desfallecimiento de Cristo. Una súplica brotó de sus adentros, breve y desesperada, pronunciada con esa voz interior que no rebasa la boca y con la que los creyentes imploran al Señor: Dios mío, auxíliame. Luego, volviéndose hacia su hijo, manifestó: Así que su madre ha muerto. Una nueva pena se despertó en él.
encogiéndole el corazón mientras pronunciaba las palabras: su madre ha muerto, y una extraña miseria de la carne del hombre que nunca ha olvidado del todo, y un cruel eco del tormento sufrido, pero más aún quizá, puesto que ella había muerto, un estremecimiento de esa delirante y breve felicidad juvenil de la que ahora no quedaba nada más que la herida de su recuerdo. El joven respondió: sí, señor cura, mi madre ha muerto. ¿Hace mucho? Sí, hará ya 3 años. Una nueva duda asaltó al sacerdote. ¿Y cómo es que no vino a verme antes? El otro dudó. No pude, me surgieron impedimentos, pero perdone que interrumpa estas confidencias que ya le haré más tarde, todo lo detalladas que usted quiera, para decirle que no he comido nada desde ayer por la mañana. Un repentino sentimiento compasivo se apoderó del anciano, y tendiendo de repente las dos manos, exclamó: oh, pobre hijo mío. El joven recibió esas grandes manos tendidas que envolvieron sus dedos, más delgados, tibios y febriles. Luego respondió con ese aire bromista que ya no abandonaba nunca sus labios: pues bien, la verdad, empiezo a creer que acabaremos por entendernos. El párroco echó a andar. Vamos a cenar, dijo, y de súbito pensó, en un impulso de alegría instintiva, confusa y extraña, en el bonito pez que había pescado, que, junto con el pollo con arroz, sería una comida excelente para aquel joven desventurado. La arlesiana, preocupada, estaba ya refunfuñando, esperando delante de la puerta. Marguerite, exclamó el sacerdote, retira la mesa y llévala a la sala, pero rápido, y prepárala para dos, pero rápido. La criada estaba espantada sólo de pensar que su amo comería con aquel maleante. Entonces el reverendo Bilbois se puso él mismo a retirar la mesa y a trasladar a la única estancia de la planta baja el cubierto preparado para él. 5 minutos después estaba sentado enfrente del vagabundo, delante de la sopera llena de sopa de col, que desprendía entre los dos rostros una nubecilla de hirviente vapor. 3. Una vez llenó los platos, el vagabundo empezó a zamparse la sopa ávidamente con rápidas cucharadas. El reverendo no tenía ya hambre, y sorbía con lentitud tan solo el sabroso caldo de col, dejando el pan en el fondo del plato. De repente preguntó: ¿cómo se llama usted? El hombre rió, satisfecho de poder saciar su hambre. Padre desconocido, dijo, sino otro apellido que el de mi madre, que probablemente no ha olvidado aún. En cambio, tengo dos nombres, que, dicho sea entre paréntesis, no cuadran en absoluto conmigo: Philippe Auguste. El sacerdote palideció y preguntó con un nudo en la garganta: ¿por qué le pusieron estos dos nombres? El vagabundo se encogió de hombros. Debería usted adivinarlo. Después de haber dejado a mi mamá, le quiso hacer creer a su rival que yo era hijo suyo, y él se lo creyó, más o menos, hasta que cumplí los 15 años. A esa edad empecé a parecerme demasiado a usted, y él, ese canalla, renegó de mí. Me habían puesto sus dos nombres de pila, Pilit Auguste, y si hubiera tenido la fortuna de no parecerme a nadie, o bien la de ser hijo de un tercer seductor que no se hubiera dado a conocer, hoy sería el vizconde Philippe Auguste de Pravallón, hijo reconocido tardíamente del conde del mismo nombre, senador. Por eso yo no me puse el apodo de Malafortuna. ¿Cómo sabe usted todo esto? Porque él tuvo, por supuesto, unas explicaciones conmigo, y unas duras explicaciones, no se vaya a creer. Ay, de esas que te enseñan lo que es la vida. El sacerdote se sentía oprimido por algo que era más penoso y atormentador que lo que había sentido y sufrido desde hacía media hora.
Era como una especie de ahogo que empezaba, iba a ir en aumento y acabaría finalmente con él, provocado, no tanto por las cosas que oía, sino por la manera en que éstas eran dichas y por el rostro de crápula del granuja que las pronunciaba. Entre aquel hombre y él, entre su hijo y él, empezaba ahora a percibir ese sumidero de inmundicias morales que son, para algunas almas, venenos letales. Era ese su hijo. Todavía no podía creerlo. Quería todas las pruebas, todas, saberlo todo, oírlo todo, escucharlo todo, sufrirlo todo. Pensó de nuevo en los olivos que rodeaban su casita de campo y murmuró por segunda vez: «Oh, Dios mío, auxíliame». Philippe Auguste se había acabado la sopa. Preguntó: «¿No hay nada más para comer, reverendo?». Como la cocina se hallaba en el exterior de la casa, en un edificio anejo, y Marguerite no podía oír la voz de su cura, la llamaba dando unos golpecitos en un gong chino colgado de la pared que tenía a sus espaldas. Cogió la masa de cuero y golpeó varias veces la redonda placa metálica. Primero se oyó un sonido débil, luego aumentó, se acentuó, vibrante, agudo, sobreagudo, desgarrador, horrible lamento de cobre herido. Apareció la criada. Tenía un semblante crispado y lanzaba miradas furiosas al Maufatán como si hubiera comprendido, con su instinto de perro fiel, el drama que se le había venido encima a su amo. Sostenía en sus manos la lubina asada que desprendía un sabroso olor a mantequilla derretida. El reverendo hendió el pescado con una cuchara de un extremo a otro y tras ofrecer el filete del lomo al hijo de su juventud, dijo con un resabio de orgullo que aún le quedaba en medio de su desazón: «La he pescado yo hace un rato». Marguerite no se iba. El sacerdote prosiguió: «Tráigame vino del bueno, vino blanco de Cabo Corso». Ella hizo una especie de gesto de rebeldía y él tuvo que repetirle con aire severo: «Coja 2 botellas», porque cuando ofrecía vino a alguien, raro placer, se regalaba también él con una botella. Philippe Auguste, radiante, murmuró: «Excelente, buena idea. Hacía mucho tiempo que no comía así». La criada volvió al cabo de un par de minutos que al sacerdote le parecieron 2 eternidades, porque ahora una necesidad de saber le abrasaba la sangre, devorándole como un fuego infernal. Aunque habían sido descorchadas las botellas, la criada no se iba, con los ojos fijos en el hombre. «Déjenos», dijo el párroco. Ella fingió no haber oído. Él dijo casi con rudeza: «Le he dicho que nos deje solos». Entonces se fue. Philippe Auguste se comía el pescado ávidamente y su padre le miraba, cada vez más sorprendido y disgustado por la bajeza que descubría en aquel rostro que tanto se le parecía. Los pequeños bocados que el reverendo Bilbois se llevaba a los labios se le quedaban en la boca, porque la encogida garganta se negaba a dejarlos pasar, y masticaba despacio, buscando, entre todas las preguntas que le venían a la mente, aquellas cuya respuesta le urgía. Al final murmuró: «¿De qué murió?». «De mal de pecho». «Estuvo enferma mucho tiempo». «Unos 18 meses más o menos». «¿Cómo contrajo la enfermedad?». «No se sabe». Guardaron silencio. El reverendo estaba pensativo. Muchas eran las cosas opresivas que le hubiera gustado saber, pues desde el día de la ruptura, desde aquel día en que había estado a punto de matarla, no había vuelto a saber nada de ella. Verdad es que tampoco había querido saber nada, que la había echado resueltamente en una fosa de olvido, a ella y a sus días felices, pero ahora que estaba muerta, sentía nacer en su interior un ardiente deseo de saber, un deseo celoso,
casi un deseo de amante. Prosiguió: no estaba sola, ¿verdad? No, seguía viviendo con él. El viejo se estremeció. ¿Con él? ¿Con Pravallón? Pues sí. El hombre antaño, traicionado, calculó que la mujer que le había engañado había permanecido más de 30 años con su rival. Balbució casi a su pesar. ¿Fueron felices juntos? Riendo sarcásticamente, el joven respondió: pues sí, con altibajos. Les habría ido mucho mejor sin mí. Yo siempre lo estropeé todo. ¿Cómo y por qué? Preguntó el sacerdote. Ya se lo he contado. Porque él creyó que yo era el hijo suyo hasta que cumplí los 15 años. Pero el viejo no era tonto y descubrió por sí solo el parecido, y entonces hubo escenas. Yo escuchaba detrás de las puertas. Él acusaba a mamá de haberle engañado. Mamá respondía: ¿acaso es culpa mía? Sabías perfectamente, cuando me aceptaste, que yo era la amante del otro. El otro era usted. Ah, ¿hablaban de mí en alguna ocasión? Pues sí, pero sin mencionarle nunca delante de mí, salvo al final, muy al final, en los últimos días, cuando mamá se sintió perdida. No se fiaban. Y usted supo pronto que su madre estaba en una situación irregular. Por Dios, no soy un alma cándida y nunca lo he sido. Uno intuye enseguida estas cosas, tan pronto como se comienza a conocer el mundo. Philip Auguste se ponía a beber una y otra vez. Sus ojos se encendían, haciendo que, a causa de su largo ayuno, se emborrachara enseguida. El sacerdote se dio cuenta. Estuvo a punto de pararle, pero luego se le ocurrió pensar que la embriaguez le volvía imprudente y charlatán, y, tomando la botella, llenó de nuevo el vaso del joven. Margarit trajo el pollo con arroz. Después de haberlo dejado sobre la mesa, clavó de nuevo los ojos en el vagabundo y acto seguido le dijo a su amo con aire indignado: pero mire lo borracho que está, señor cura. Déjanos tranquilos, prosiguió el sacerdote, y vete. Ella salió dando un portazo. Él preguntó: ¿qué decía su madre de mí? Pues lo que se acostumbra decir de un hombre al que se le ha dejado, que no era usted fácil de llevar, que tenía un carácter difícil para una mujer y que con sus ideas le habría creado siempre problemas. Lo decía a menudo, sí, a veces con subterfugios, para que yo no comprendiera, pero lo entendía todo. ¿Y cómo le trataban en esa casa? A mí, al principio muy bien, pero después muy mal. Cuando mamá vio que yo arruinaba su relación, me echó a la calle. ¿Pero cómo? ¿Qué cómo? Muy sencillo. Yo hice algunas barrabasadas a los 16 años. Entonces los muy granujas me metieron en un correccional para quitárseme de encima. Clavó los codos sobre la mesa, apoyó las mejillas en sus manos y, completamente ebrio, la mente trastornada por el vino, le entró de repente una de esas ganas irresistibles de hablar de sí mismo que hacen divagar a los borrachos con fantásticas jactancias, y sonreía plácidamente, con una gracia femenina en los labios, una gracia perversa que el sacerdote no pudo dejar de reconocer. No sólo la reconoció, sino que sintió, odiosa y acariciante, esa gracia que le había conquistado y perdido a él en otro tiempo. Era a su madre a quien su hijo se parecía más ahora, no por los rasgos del rostro, sino por la mirada cautivadora e hipócrita, y sobre todo por la seducción de la falaz sonrisa que parecía abrir la puerta de la boca a todas las infamias del interior. Pilit August contó: «Ja, ja, ja, menuda vida la mía desde que salí del correccional. Una vida realmente agitada por la que un gran novelista pagaría mucho dinero. La verdad, Dumas padre, con su conde de Montecristo,
no ha inventado cosas más chuscas que las que me han ocurrido a mí. Se calló con la filosófica seriedad del hombre ebrio que reflexiona, pero luego dijo hablando despacio: si se quiere que un muchacho no acabe mal, no se le debería encerrar nunca en un correccional, sea lo que haya hecho, debido a la gente que se conoce allí dentro. Se me ocurrió una buena, pero acabó mal. Una noche, hacia las 9, yendo de paseo con 3 compañeros, los 4 un poco alegres, por la carretera general que pasa cerca del vado de Folat, vemos un vehículo en el que estaban todos durmiendo, el cochero y su familia, una gente de Martinón que volvían de cenar de la ciudad. Cojo el caballo de la brida, lo hago subir a la chalana que cruza el río y empujo ésta dentro de la corriente. Como ello arma ruido, el cochero se despierta y al no ver nada, da un latigazo. El caballo parte y se hunde en el agua con el carruaje, todos ahogados. Mis compañeros me denunciaron, y eso que al principio se rieron con ganas al verme gastar la broma. Lo cierto es que no pensamos que la cosa acabaría tan mal. Creíamos que se darían solo un remojón para reírnos un rato. Tras esto, he hecho cosas peores para vengarme de la primera, pues no merecía el correccional palabra de honor, pero no vale la pena contarlas. Le contaré la última nada más, porque es seguro que le hará gracia. Le vengué, papá. El reverendo miraba a su hijo con ojos aterrados y ya no comía nada. Philip Auguste se disponía a hablar de nuevo. No, dijo el sacerdote, ahora no, un poco más tarde. Volviéndose, golpeó e hizo sonar el estridente címbalo chino. Marguerite no tardó en entrar, y su amo mandó, con una voz tan ruda que ella bajó la cabeza, espantada y dócil: tráenos la lámpara y todo cuanto tengas que traer aún a la mesa, y luego no vuelvas a aparecer más hasta que yo haga sonar de nuevo el gong. Ella salió, volvió y dejó sobre el mantel una lámpara de porcelana blanca, cubierta con una pantalla verde, un grueso pedazo de queso, fruta, y se fue. El sacerdote dijo con tono resuelto: ahora le escucho. Philippe Auguste se llenó tranquilamente el plato y el vaso. La segunda botella estaba casi vacía, por más que el párroco no la hubiera tocado. El joven siguió hablando entre balbuceos, la boca llena de comida y de embriaguez. He aquí la última. Es realmente fuerte. Había vuelto a casa. Seguía allí a pesar de ellos, porque sabía que me temían. Me temían. Ah, no es buena cosa fastidiarme, pues soy capaz de todo cuando me fastidian. Sabe, ellos vivían medio juntos. Él tenía 2 domicilios, uno de senador y otro de amante, pero estaba más a menudo en casa de mamá que en la suya, porque no podía prescindir de ella. Ay, no era astuta ni nada, y fuerte, mamá, sabía cómo tener cogido a un hombre. Le tenía atrapado en cuerpo y alma y lo conservó hasta el final. Menudos necios son los hombres. Así pues, yo había vuelto y les tenía dominados por el miedo. Sé ser listo cuando es preciso, y en cuanto a malicia, artimañas y también los puños, no le temo a nadie. He aquí que mamá cae enferma y él la instala en una bonita propiedad próxima a Meulán, en medio de un parque grande como un bosque. Como le he dicho, siguió así por espacio de unos 18 meses. Luego nos dimos cuenta de que el final estaba cerca. Él venía todos los días de París y se le veía sufrir, pero de verdad. Así pues, una mañana habían estado hablando casi una hora y yo me preguntaba de qué podían charlar tanto rato cuando me llaman y mamá me dice: estoy a punto de morir y hay una cosa que quisiera revelarte en contra de la opinión del conde.
Ella le llamaba siempre el conde al referirse a él. Es el nombre de tu padre, que todavía vive. Yo se lo había preguntado más de 100 veces, el nombre de mi padre, más de 100 veces, y ella siempre se había negado a decirlo. Creo incluso que un día le di unas bofetadas para hacerla hablar, pero no sirvió de nada. Y luego, para quitárseme de encima, me anunció que usted había muerto sin un céntimo, que era usted un don nadie, un error de juventud, un paso en falso de virgen. Supo contármelo también lo de su muerte, que yo me lo tragué totalmente. Así pues, ella me dijo, es el nombre de tu padre. El otro, que estaba sentado en un sillón, replica lo siguiente 3 veces. Comete un error, comete un error, comete un error, Rosette. Mamá se sienta en su cama. La veo aún con sus pómulos colorados y sus ojos brillosos, pues me quería mucho a pesar de todo, y va y le dice, pues entonces haga algo por él, Philip. Al dirigirse a él, le llamaba Philip y a mí Auguste, y él se puso a gritar como un condenado. Por este crápula, nunca, por este golfo, por este maleante, y se le ocurrieron otros 1000 nombres para calificarme como si no hubiera hecho otra cosa en toda su vida. Yo estaba a punto de amoscarme cuando mamá me mandó callar y luego le dijo, pues entonces, quiere que se muera de hambre, ya que yo no poseo nada. Él replicó sin inmutarse, Rosette, le he dado 35.000 francos por año desde hace 30, lo cual asciende a más de 1 millón. Ha vivido usted, gracias a mí, como una mujer rica, como una mujer amada y, me atrevería a decir, como una mujer feliz. Yo no le debo nada a este pordiosero que ha arruinado nuestros últimos años, y no tendrá nada de mí. Es inútil insistir. Dígale el nombre del otro, si quiere. Lo siento, pero yo me lavo las manos. Entonces, mamá se vuelve hacia mí. Yo me decía entre mí, bueno, al menos conoceré a mi verdadero padre, y si tiene cuartos, estoy salvado. Ella continuó, tu padre, el barón de Villebois, se llama actualmente el reverendo Villebois, cura de Garandout, cerca de Toulon. Era mi amante cuando le dejé por éste, y he aquí que ella me lo cuenta todo, excepto que le engañó respecto a su embarazo. Pero las mujeres, como ve, no dicen nunca la verdad. Se reía sarcásticamente, dando rienda suelta a toda su abyección. Bebió de nuevo y con el semblante en todo momento risueño, continuó. Mamá murió 2 días más tarde. Habíamos acompañado su ataúd hasta el cementerio, él y yo. Tiene gracia, ¿no? Él y yo, y 3 criados. Eso es todo. Él lloraba a moco tendido. Estábamos uno al lado del otro. Se hubiera dicho papá y el hijo de papá. Luego regresamos a casa. Nada más que nosotros dos. Yo me decía, tengo que largarme sin un céntimo. No tenía más que 50 francos. ¿Qué podía hacer para vengarme? Él me toca el brazo y me dice, tengo que hablar con usted. Le seguí a su gabinete. Se sentó a su mesa y luego, barbotando entre lágrimas, me dice que no quiere ser tan malo conmigo como le decía a mamá. Me ruega que no le moleste a usted. Es algo entre usted y yo, y me ofrece un billete de 1000. ¿Qué podía hacer yo con 1000 francos? Yo, un hombre como yo. Vi que tenía más en el cajón, un verdadero montón. Al ver todo aquel papel, moneda, me dieron ganas de acuchillarme. Alargó la mano para coger el que me ofrecía, pero en vez de recibir su limosna, le saltó encima, le arrojó al suelo y le aprieto la garganta hasta hacerle revirar los ojos. Luego, cuando vi que iba a palmarla,
Le amordazo, le ato, le desnudo, le doy la vuelta y luego, ja, 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 le vengué a usted a base de bien. Pilit August tosía, atosigándose de la alegría, y en el labio alzado, en un rictus feroz y alegre, el reverendo Bilbois descubría de nuevo la vieja sonrisa de la mujer que le había hecho perder la cabeza. ¿Y después qué? Preguntó. Después, ja, 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 había un gran fuego en la chimenea. Era diciembre. Por el frío había muerto, mamá, un gran fuego de carbón. Cojo el atizador, lo pongo al rojo vivo y le hago unas cruces en la espalda, 8, 10, no sé ya cuántas. Luego le doy la vuelta y le hago otras tantas en el vientre. Tiene gracia, papá? Así es como se marcaba a los forzados en otros tiempos. Él se retorcía igual que una anguila, pero yo le había amordazado bien y no podía gritar. A continuación cogí los billetes, 12, que con el mío hacían 13, lo cual no me trajo suerte, y me largué diciéndoles a los criados que no molestaran al señor conde hasta la hora de la cena porque dormía. Pensé que no diría nada por temor a armar un escándalo, puesto que es senador, pero me equivoqué. 4 días después me pescaban en un restaurante de París. Estuve 3 años en prisión. Por eso no pude venir a conocerle antes. Bebió de nuevo y dijo, ahora farfullando a duras penas las palabras, ahora, papá, papá cura. Es gracioso tener por padre a un cura. Ja, ja, ja. Tiene que ser bueno, muy bueno con el Menda, porque el Menda no es una persona corriente, y le hizo una buena, de veras, una buena, al viejo. La misma cólera que había enloquecido en otro tiempo al reverendo Bilbois ante la amante traicionera le hacía sublevarse ahora ante aquel ser abominable. Él, que tanto había perdonado, en nombre de Dios, los secretos infames, viciados en el misterio del confesionario, se sentía incapaz de piedad y de clemencia en su propio nombre, y en ese momento no se dirigía ya para que le auxiliase a ese Dios caritativo y misericordioso, porque comprendía que ninguna protección celestial o terrenal puede salvar en este mundo a quienes sufren semejantes desgracias. Todo el ardor de su corazón apasionado y de su sangre violeta, apagada por el sacerdocio, se despertaba en una irrefrenable rebeldía contra aquel miserable que era su hijo, contra aquel parecido con él y también contra la indignada madre que lo había engendrado semejante a ella, y contra la fatalidad que ataba a aquel pordiosero a su pie paterno, como la bola al pie del galeote. Veía y preveía todo con súbita lucidez, despertado por aquella sacudida de sus 25 años de tranquilidad y de piadoso sueño, convencido de repente de que era necesario hablar de forma enérgica y clara para que aquel delincuente le temiera y aterrorizarle de entrada, le dijo con los dientes apretados por la furia, sin pensar que estaba borracho: ahora que me lo ha contado todo, escúcheme. Partirá usted mañana, se irá a un pueblo que le diré y que no dejará nunca sin una orden mía. Le pasaré una pensión suficiente para vivir, pero pequeña, porque no tengo dinero. Si desobedece una sola vez, se acabó y tendrá que vérselas conmigo. Aunque aturdido por el vino, Pilit August captó la amenaza y el criminal que había dentro de él se despertó de improviso. Desembuchó estas palabras entre hipos: ah, papá, no debes hacerme una jugada. Tú eres párroco, te tengo cogido y te someterás al igual que los demás. El sacerdote se sobresaltó y en sus músculos de antiguo Hércules nació una necesidad invencible de coger a aquel monstruo,
de doblarlo como una caña para hacerle comprender que debía ceder. Le gritó, sacudiendo la mesa y empujándola contra su pecho. ¡Ah! Ten cuidado, que yo no le temo a nadie. El borracho, perdiendo el equilibrio, se tambaleaba en su silla. Al ver que iba a caerse y que estaba a merced del sacerdote, alargó la mano con mirada asesina hacia uno de los cuchillos que había sobre el mantel. El reverendo Bilbois vio el gesto y dio tal empellón a la mesa que su hijo se cayó de espaldas y acabó por los suelos. La lámpara se volcó y se apagó. Durante unos segundos se dejó oír en la sombra un ligero tintineo de vasos que entrechocan. Luego se oyó como el arrastrarse de un cuerpo blando por el suelo. Luego ya nada. Rota la lámpara. Una súbita noche se había extendido sobre ellos tan rápida, inesperada y profunda que quedaron estupefactos como ante un acontecimiento aterrador. El borracho, acurrucado contra la pared, ya no se movía, y el sacerdote permanecía en su silla, sumido en aquellas tinieblas que ahogaban su cólera. Aquel velo oscuro arrojado sobre él, deteniendo su arrebato, inmovilizó también el impulso furioso de su alma, y le asaltaron otras ideas, negras y tristes como la oscuridad. Se hizo el silencio, un silencio denso de tumba cerrada, en el que ya nada parecía vivir y respirar. Tampoco llegaba nada del exterior, ni el paso de un carruaje en la lejanía, ni el ladrar de algún perro, ni el susurro entre las ramas o contra las paredes de un ligero soplo de viento. Aquello duró largo rato, mucho rato, quizá una hora. Luego, de repente resonó el gong, resonó percutido por un solo golpe duro, seco y fuerte, al que siguió un gran ruido extraño de caída y de silla derribada. Marguerite, que estaba al acecho, acudió presurosa, pero apenas hubo abierto la puerta, retrocedió espantada ante la sombra impenetrable. Luego, temblando, el corazón acelerado y la voz jadeante y baja, llamó: «¡Señor cura! ¡Señor cura!». Nadie respondió, nada se movió. Dios mío, pensó, ¿qué han hecho? ¿Qué ha pasado? No se atrevía a avanzar ni a darse la vuelta para ir a buscar una luz, y le dominaron unas ganas locas de ponerse a salvo, de huir y de gritar, por más que sintiera flaquear sus piernas rotas hasta el punto casi de desplomarse al suelo. Repetía: señor cura, soy yo, Margaret. Pero de súbito, pese a su miedo, un deseo instintivo de socorrer a su amo y una de esas valentías de las mujeres que las hacen a veces heroicas invadieron su alma de una audacia aterrada, y, tras correr hacia la cocina, trajo su quinquet. Se detuvo ante la puerta de la sala. Primero vio al vagabundo, tumbado contra la pared, y que dormía o fingía dormir, luego la lámpara rota, y a continuación, debajo de la mesa, los dos pies negros y las piernas con los calcetines negros del reverendo Bilbois, que debía de haberse caído de espaldas golpeándose la cabeza contra el gón. Palpitando de terror, las manos temblorosas, repetía: Dios mío, ¿pero qué es esto? Y cuando avanzaba a pequeños pasos, con lentitud, pisó algo grasiento y estuvo a punto de caerse. Entonces, tras haberse inclinado, vio que, por el suelo rojo, manaba un líquido asimismo rojo, que se extendía en torno a sus pies y corría rápido hacia la puerta. Intuyó que era sangre. Enloquecida, salió huyendo, tirando su luz para no ver ya nada, y se precipitó campo traviesa hacia el pueblo. Iba topándose contra los árboles, con los ojos fijos en las luces lejanas y dando alaridos. Su voz aguda asateaba la noche como un siniestro grito de lechuza y clamaba sin interrupción: «El Maufatán, el Maufatán, el Maufatán».
Cuando llegó a las primeras casas, salieron unos hombres asustados y la rodearon, pero ella se debatía sin responder, fuera de sí. Al final comprendieron que había ocurrido una desgracia en el olivar del párroco y un grupo se armó para correr en su ayuda. En medio del olivar, la casita pintada de rosa resultaba invisible y negra en la noche profunda y silenciosa. Desde que la única claridad de la ventana iluminada se había apagado como un ojo cerrado, permanecía sumida en la oscuridad, perdida en las tinieblas, y localizable para cualquiera que no fuese del lugar. Pronto corrieron unas luces a ras de tierra a través de los árboles, dirigiéndose hacia ella. Se paseaban por la hierba seca unas grandes franjas de luz amarillenta, y con los errátiles resplandores, los troncos atormentados de los olivos semejaban a veces monstruos, serpientes infernales entrelazadas y retorcidas. Los reflejos proyectados a lo lejos hicieron surgir de súbito en la oscuridad una cosa blancuzca y vaga, y pronto el muro bajo y cuadrado de la casita se tornó de nuevo de color rosa delante de las linternas. Las llevaban algunos campesinos, escoltando a dos gendarmes, pistola en mano, al guarda rural, al alcalde y a una Margaret desfalleciente a la que sostenían unos hombres. Delante de la puerta abierta, aterradora, hubo un momento de vacilación, pero el cabo cogió un farol y entró seguido de los demás. La criada no había mentido. La sangre, ya coagulada, cubría el suelo como una alfombra. Había manado hasta donde estaba el vagabundo, mojando una de sus piernas y una de sus manos. Padre e hijo dormían, uno con la garganta cortada, el sueño eterno, el otro el sueño de los borrachos. Los dos gendarmes se abalanzaron sobre este último, y antes de que se hubiera despertado, tenía esposadas las muñecas. Se frotó los ojos, estupefacto, anonadado por el vino, y cuando vio el cadáver del sacerdote, adoptó una expresión aterrada y de no entender nada. Pero, ¿cómo no se ha largado? Preguntó el alcalde. Estaba demasiado borracho, replicó el cabo. Y todo el mundo fue de su misma opinión, pues a nadie se le habría pasado por la cabeza la idea de que el reverendo Bilbois quizá podía haberse quitado la vida.